Bueno, gente guapa, seguimos teniendo importantes y graves problemas al respecto de lo que está pasando en Venezuela. Esto no va a ir a mejor. Lamentablemente ya sabemos que, bueno, pues no hay ningún tipo de solución, pues aquellos que reconocen que hay un problema al respecto de las elecciones y que, bueno, pues debido a la intervención de la gente, la población civil, aportando pruebas, pues han podido demostrar efectivamente que, bueno, pues que ha habido un pequeñito tongo electoral. Tampoco tienen ningún tipo de deferencia y de sentimiento de apoyo hacia esa gente que se ve oprimida y obligada a vivir bajo el yugo del burro mayor del pueblo denominado Nicolás Maduro Moro. Ya sabemos que la comunidad internacional no va a hacer nada, evidentemente. Si se ha declarado alguno, además, en contra de este régimen, véase Milei, pues tampoco pueden solos, si no hay una aprobación masiva, intervenir e interceder en favor del pueblo venezolano. Evidentemente se van a ver bastante jodidos los venezolanos, pues ya sabemos que están siendo apresados. Les están privando de la libertad por manifestarse en contra del fraude electoral flagrante y demostrado y constatado que sucede en Venezuela. Pero vamos a ver, señores, es que toda la esperanza debe estar perdida. Lleva pasando lo mismo en Cuba y en Corea del Norte y en otros tantos países de África profunda, donde hay dictaduras, donde hay regímenes dictatoriales, opresores, asesinos, y la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada. Dese cuenta que lo más que han hecho ha sido en pos de Palestina y resulta que cuando te das cuenta los palestinos no son precisamente aquellos a los que principalmente se debería apoyar, pues son, digamos, aupados por organizaciones terroristas como son Hamas, el ISIS y todo el movimiento árabe terrorista que hay a nivel internacional. Se dedican a defender cosas que son bastante, bueno, pues en fin, lamentables y vomitivas. Estás defendiendo regímenes supuestamente asolados por la fuerza o superioridad de Estados Unidos e Israel, mientras estos, bueno, pues para desatar la ira de esta fuerza superior, pues tuvieron que matar a miles para que este país respondiera de la manera en que lo está haciendo. Pero bueno, aquí la lógica no se hizo para el zurdo. No se hizo para el zurdo. Y a pesar de que, como yo digo, insisto, está pasando toda esta clase de injusticias a nivel mundial y no se ha hecho nada, no pensemos que con Venezuela va a pasar lo mismo. Vamos a tener que seguir insistiendo y fuertemente en defender la democracia desde la sociedad civil, porque los políticos no están para ayudarnos, están para desangrarnos y vivir de nosotros. Está más que demostrado. Y para muestra un botón, guapetones, que tenemos aquí a esta señora que creo que, bueno, pues trabaja para ese canal de YouTube tan carísimo. Que, bueno, pues sufraga Pablo Iglesias. Me suena su cara, la verdad, de este tipo de medios. Me parece que es tertuliana de ahí. Y bueno, en este caso, pues no cabe más que escuchar el lamentable discurso que tiene. Vengo del sur global y creo que hay una mentalidad colonial que todavía persiste en aquellos que creen que nos tienen que decir a nosotros cómo elegir nuestros gobiernos y lo que corresponde para legitimar nuestros gobiernos. Nosotros podemos muy bien elegir nuestros gobiernos en las urnas y también enfrentarnos a contextos, por supuesto, de autoritarismo o dictadura, como pasa, por ejemplo, en este momento en Perú, insisto, país del que nunca se habla, ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Pero sí creo, y por eso me gusta la posición de Petro, de Lula, también la posición de AMLO en México, por ejemplo, que han sido claros en plantear que respetando la soberanía y por tanto la decisión de los pueblos hay que plantear dos cosas. La primera, que en efecto todo quede muy claro, pero la segunda es no quitar la responsabilidad a un golpismo y a una oposición venezolana que, más allá de lo que podamos pensar sobre las elecciones, es de las peores oposiciones de Sudamérica, de Latinoamérica, no solamente golpista, genocida
sionista, racista y que está llamando también a que en las calles haya una guerra civil, y para mí eso es muy preocupante, porque si van a ir de demócratas hay que hablar también de esa oposición que está utilizando estas elecciones para literalmente romper el país más allá de las posiciones o opiniones que tengamos sobre el mismo gobierno. La verdad es que no voy a poner el vídeo porque el copyright, aunque sea televisión espantosa de mierda que pago con mis impuestos, no sé si me va a saltar. Y la verdad es que últimamente me persiguen bastante. Y eso que utilizo contenido bastante alejado de la crítica del copyright, pero bueno, no pasa nada. Y volviendo un poco a lo que decía este ser bastante lamentable, porque hay que ser muy basura, hay que ser muy mala persona, hay que ser malvado, como insisto que son todos los socialistas, para decir que la oposición es genocida. Porque las décadas que lleva matando de hambre Chávez y Maduro al pueblo venezolano, guardando en alijos los medicamentos para generar escasez y generar dependencia de la gente como necesita todo socialismo del gobierno. Porque si no hay dependencia del pueblo hacia el porquirioso gobierno de mierda que representa Maduro, no son nada. Y claro, evidentemente son genocidas la oposición. ¿Por qué? ¿A quién han matado? Me gustaría que alguno de ellos en algún momento lo nombrara, hiciera una lista. Porque esa lista sí que está. Y yo la tengo. Y se las voy a mostrar. Julio García, 40 años. Jesús Tobar, 21 años. John Alejandro Garaterol, 19 años. Isaías Panmayor, 15 años. Escuchen bien, 15 años. Olinger Montaño, 23 años. Anthony Cañizales, 19 años. Jason Bracho, 22 años. Rancés Izarra, 30 años. Carlos Porra, 26 años. Jesús Medina, 56 años. Gustavo Rojas, 29 años. José Antonio Torrent. Anthony Moya, 20 años. Estos son los nombres de nuestros hermanos caídos a manos del régimen solo el 29 de julio. Hagamos que sus nombres resuenen por el mundo entero, que todo el mundo conozca sus nombres. Gracias por dar la vida por nuestro país. Esta lucha es por ustedes y también es por Basil da Costa, por Armando Cañizales, por Neomar Lander, por César Pereira, por Augusto Pugas, por Paola Ramírez, por Óscar Pérez y por todos los caídos en manos del régimen. Sus nombres nunca los vamos a olvidar. Que el mundo entero se entere que en Venezuela están a nuestros hermanos venezolanos. La lucha de fondo vale por el futuro de muchos. Todas estas, y ya está en un vídeo, son las víctimas, pero no de la oposición supuestamente genocida. Son las víctimas de Maduro tras las elecciones y en respuesta a las protestas democráticas y legítimas del pueblo venezolano. Sionistas. En fin, yo pensé que la religión o la fe se podía profesar de forma libre. Ahora resulta que ser sionista debe ser malo. No sé, para mí es peor ser perteneciente a las organizaciones terroristas de religiones, que todos sabemos que sí, en sus cunas y mezquitas, alientan y fomentan el terrorismo. Hablando de un paraíso en el que figuran 100 vírgenes para recibirles después de atentar contra la vida de cientos y de miles de personas. Recordemos que recientemente se ha tenido que suspender un concierto de Taylor Swift, cosa que nadie lamenta, solo sus fans, porque hubo una tentativa de atentado. En fin, pero resulta que el genocida y la religión malvada, y que, bueno, que es una oposición de las peores. ¿Por qué? Porque planta cara, porque es valiente, porque te molesta. Porque no es como el Partido Popular en España, que prácticamente te aplaude toda la mierda que tú haces. La verdad es que los medios de comunicación en España
Dan absoluta pena, dan asco. Es lamentable que en España esté pagándose a este tipo de personas para que informen o abran debates sin conocimiento de causa, y ya no sin conocimiento de causa, porque a lo mejor es todavía peor el problema. Esta señora sabe que está mintiendo flagrantemente, sino que efectivamente, en pos de beneficiar a aquella mano que le da de comer y que mece la cuna, es capaz de mentir y de decir y soltar eslóganes propagandísticos sin sustentarlos en un solo dato empírico y real. O sea, díganme ustedes si no es para llevarse las manos a la cabeza que esta señora haya dicho que la oposición venezolana, a la cual están metiendo en las cárceles, es la peor oposición del mundo. No es la mejor, la más valiente, la que ganó con las urnas, la que ganó mediante la democracia, la libertad, con todo en contra, cortando carreteras, apresando y enjuiciando a los candidatos. Esos sí son presos políticos y no los etarras, ni los independentistas que faltan a la ley y encima hay que ponerles una casa en Waterloo. Tras el tremendo ridículo que hemos hecho internacionalmente hablando, cuando es la segunda vez que se escapa Puigdemont de España. Casualidad, debe ser que es casualidad y que no está nada concertado ni nada. No, todo bien. En fin, espero de verdad que esto en algún momento, por Dios de mi alma, se acabe esta puta pesadilla, porque parece que cada día más y cada día peor estamos metidos hasta el cuello en esta clase de sociedad en la que alzamos a gentuza como esta tía que se dedica a decir mentiras flagrantes en la televisión que pago yo con mis impuestos. O sea, esta señora tiene un salario para mentirme. Es así. Es así. Y si no, por Dios, que alguna vez saquen algún papel, algún documento, algo en el que diga que alguna víctima del bando chavista ha caído, porque de momento van 20 muertos por parte de los manifestantes. Amén de todos aquellos que han muerto de hambre y enfermedad en Venezuela. Cabrones.